Hacemos las maletas para irnos a un Berlín lejos del que conocemos, más turbio, oscuro y decadente. Una visión cruda en una novela negra que se sirve del terror y lo fantástico para señalar al lector y criticar la violencia y el odio, en especial contra las mujeres. Bienvenidos a Dientes Rojos, de Jesús Cañadas. No es la primera vez que nos topamos con este escritor y guionista gaditano que hace años reside en Berlín. Ya leímos el año pasado aquí en el club Las tres muertes de Fermín Salvochea, una maravillosa novela que mezcla lo fantástico con lo histórico, las aventuras y el thriller. Y justamente esa es posiblemente la mejor baza de Jesús Cañadas, que a la hora de conjugar géneros literarios lo hace tan bien que el resultado de la receta es una obra con mayúsculas. Bueno, eso, y que su calidad literaria lo han convertido en uno de los grandes autores de su generación. Cañadas, además, bueno, pues ha publicado novelas como pues Los nombres muertos o Pronto será de noche, que lo han ido consolidando en el panorama editorial en español. En esta ocasión nos adentramos en una de sus últimas novelas, Dientes Rojos, publicada por Obscura. Aquí Cañadas consigue a la perfección la fusión entre géneros con un objetivo muy claro, y es el de servirse de la narrativa para señalar y criticar directamente un problema grave sociopolítico como es la violencia de género. Cañadas construye en una primera mitad de este libro toda una estructura de novela negra, que no policial, que no es lo mismo. Pues sobre todo recreándose en esa turbiedad y oscuridad del paisaje berlinés, que es la otra cara de una ciudad europea, como lo puede ser Madrid, Londres o París, con graves problemas raciales, de violencia machista y de odio. Y en su segunda parte, pues abandonamos ese género negro para que el terror y lo fantástico estalle entre las páginas al lector, dejándolo sin aliento, sobre todo en su tramo final, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Dientes Rojos? Bueno, la novela nos presenta a Lukas Kotsay, un policía recién salido de la academia, como quien dice, al que le asignan un compañero veterano con el que nadie quiere trabajar, racista y con un sentido del humor macabro. Y comienzan a trabajar en el caso de Rebeca, una berlinesa adolescente que ha desaparecido de su internado, dejando únicamente tras de sí un pequeño charco de sangre con un diente. A partir de ahí, el viaje se convierte pues en una vorágine hacia lo más sórdido de un Berlín que no perdona, que esconde secretos, que es brutal y violento. ¿Qué es lo que nos va a sorprender de esta novela de Dientes Rojos? Bueno, pues muy probablemente uno de los elementos que más nos llamará la atención es la violencia presente en esta novela, ¿no? Que la convierte en un libro comprometido, crítico y no apto para todos los lectores. Sin embargo, toda su presencia se justifica en el mensaje tan crudo que nos deja la obra en sí, un mensaje además necesario. ¿En qué es lo que nos debemos fijar mientras leemos Dientes Rojos? Bueno, pues la forma en la que está escrita la novela, esa primera persona narrativa que se mezcla con los diálogos, sea Lucas en su primera parte o Rebeca en su segunda, consigue definir y crear los personajes de una forma muy curiosa. Al final, debemos prestar atención en cómo la ciudad, Berlín, como acostumbra a Cañadas en otras de sus novelas, la ciudad se convierte en un personaje más, sin olvidar además, pues cómo consigue que todos sus personajes se retuerzan y vayan evolucionando a lo largo de la obra. Por último, me gustaría destacar que Dientes Rojos es una novela difícil, ¿no? En el sentido de que lo que vamos a leer en ocasiones no es nada agradable, pero como he dicho, va creando un mensaje que afila en su final, ¿no? La novela grita en contra de abusos y abusones, de cómo los cobardes ejercen la violencia contra los más débiles y se creen empoderados, de cómo ser testigo y no decir nada es ser cómplice, o de las decisiones que se nos presentan como sociedad a la hora de juzgar y ser juzgados. Algo que puede recordar a, Irreversible de Gaspar Noé, por ejemplo, ¿no? Y
Y en todo ese contexto no exento de polémica, la mayoría de los casos de los que habla la novela son reales, ¿no? Gracias sobre todo a esa documentación tan exhaustiva del propio Cañadas. Al igual que los escenarios, lo que aparece en gran parte es el barrio en el que reside Cañadas en Berlín, ese otro Berlín que no está a la vista de los turistas, pero que es hostil y no tiene nada que ver con la ciudad idealizada que se vende. Por mi parte, poco más que añadir. Disfrutad mucho de la novela y buenas y felices lecturas.